Muy buenas tardes a todos. Bueno, estamos aquí un día más en el Club All Stars y hoy tenemos el placer de tener aquí a Paula, a la copy, experta en copy, con la que, bueno, pues todos nos gusta ver aquí en sesiones, que nos cuente un poquillo de su día a día, de su trabajo, de cómo empieza a trabajar pues los copies a las empresas y demás. Y hoy quiero que nos tiene preparada una cosa bastante interesante que quiero que sea ella que nos introduzca, ¿no?, en este tema antes de que yo lo presente mal, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias. Un placer, como siempre, estar por aquí. Espero que sí, que os resulte a todos un tema interesante. Hoy vamos a hablar de fórmulas de copy. Es un Ujú. tema bastante básico, es un tema que sé que se ha tratado bastante, pero creo que no está lo suficientemente profundizado. Entonces, yo hoy quiero hablaros de ese tema en profundidad para que la gente que no esté iniciada en el tema del copy, incluso gente experta como yo, que tengamos un recurso para volver a los básicos y para entender realmente las fórmulas, porque al final son, son básicas para crear una buena estructura que funcione. Entonces, es eso. Profundizamos hoy en tres fórmulas, ¿vale? Vamos a hablar de tres en concreto, tanto Ujú. para la gente que no está iniciada, que les ayude, como para la gente que ya sabemos de copy, repasar conceptos básicos que siempre viene bien. Vale, en cuanto a fórmulas de copy, ¿te refieres, por ejemplo, a técnicas conocidas o igual que solemos trabajar cuando empezamos a ver copy como PAS, AIDA, etcétera, etcétera? ¿O son otro tipo de fórmulas? ¿Sí? Exacto, no, sí, son las clásicas de toda la vida. Esas fórmulas, al final, lo que hacen estas fórmulas es darnos eso, una estructura, ¿no? Las que has mencionado tú, pues PAS, AIDA, cada una de estas letras, porque son, al final, estas son acrónimos en este Ujú. caso, se refiere a una parte concreta de la estructura Claro, del copy. Entonces, lo que nos da es eso, es esa claridad, ¿no? Esa estructura de decir, vale, yo tengo un porrón de información, porque bueno, lo primero siempre es investigar, tengo un porrón de información, ujú, de dolor, que si beneficios, que si deseos, que si... ¿Qué narices hago con eso? ¿Cómo expongo cada una de esas partes? Y para eso sirven las fórmulas, ¿no? Es un punto básico. Yo a la gente que empieza y a mis alumnos, ¿no?, que yo tutora en el curso de Javi cuando lo era, siempre les recomendaba que se ciñeran a ellas para empezar a claro, comprenderlas. Una vez que las comprendes ya puedes tú volar libre. Yo, por ejemplo, no uso fórmulas, voy a ser muy sincera, yo no uso fórmulas, claro, pero sí que es verdad que cuando un copy se me atraviesa o algo que no acabo yo de encajar con ello, porque a veces pasa, hay trabajos que a veces pues no son todos afines a ti, te cuestan un poquito más. Tener ese claro, apoyo siempre viene bien. Y da igual claro. lo profesional o lo amateur que seas. Yo, mira, a todo el mundo que vaya a ver esta sesión le aconsejaría que ponga mucha atención porque, por ejemplo, en mi caso particular, yo cuando empezaba a aprender esto, me aportó muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando tienes que afrontar el hacer un texto para un anuncio, texto para una landing, etcétera, etcétera, parece una tontería, pero evidentemente si no conoces estas fórmulas, tienes como todo un mundo abierto de escribir y por qué escribo, cuál es el objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero con una fórmula de estas sencillamente lo que consigues es conseguir hilar un proceso, tienes ya un porqué, un paso a paso y realmente una persona que no es muy experta en copy puede, gracias a estas fórmulas, pues hacer un copy bastante majo y funcionar bastante bien. Claro, sí, exacto. Y es que además, al final, jolín, son recursos que están ahí, ¿por qué no utilizarlos? Porque además son estudiados, que está demostrado que funcionan, ¿no? Porque tocan ciertos puntos, el orden no es aleatorio, no es que alguien le haya apetecido y haya dicho, bueno, pues vamos a escribir así esta página, no. Están tocando ciertos puntos de cierta forma o en cierto orden que activa el cerebro de las personas en el orden adecuado, porque ¿no? Si nos fijamos, las fórmulas siempre empiezan con algo emocional, con algo, pues eso, que si los deseos, que si los dolores, ¿no? Este tipo de, eso, de emociones, Ujú. sentimientos. ¿Por qué? Porque es la primera parte que tenemos que tocar para que el lector nos escuche. Entonces, si tú no sabes esto y empiezas hablando de la lógica, de Claro, características, lo has perdido. Entonces, son un recurso para gente que todo esto no lo sabe, ¿no? Los tres niveles del cerebro, no, porque no todo el mundo tiene por qué saberlo, que tenga esa ayuda, ¿no? De decir, pues yo no tengo que investigar del cerebro porque tengo estas fórmulas que me ayudan a estructurar eso de forma, pues que funcione. claro, totalmente. Y de las tres, bueno, si no me equivoco vas a comentar tres, ¿verdad? Tres. Ujú. Vale, ¿con cuál empezarías? Exacto. Y bueno, yo creo que la pregunta te la haré después que me cuentes un poco las tres porque me gustaría saber
quizá cuál es la que más usas o cuál es a la que más recurres o en qué casos. Pero bueno, ¿cuál sería la primera así que nos vas a explicar? Vale, yo creo que la paz, sé que está muy trillada, pero creo que es imprescindible. Sí, La paz es que si te fijas, todavía hay mucha gente que la usa. Antes Apple hacía páginas un poquito más largas, pero siempre usa la paz. Ahora si nos fijamos en las páginas de Apple, tiene pues distintas características explicadas, ¿no? Pues que si la batería, que si la cámara, cada uno de esos trocitos es una paz. O sea, claro. Apple utiliza la paz. Y es que es una fórmula riquísima. Es una fórmula que, sobre todo para textos pequeños, porque si son textos muy largos ya empiezas a liarte y a decir, es que no sé cómo rellenar, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, no sé cómo rellenar o cómo disponer toda esta información de forma que sea útil. Entonces, Paz para textos cortitos viene genial. Y es lo que te digo, está muy trillada, pero es tan básica que yo creo que siempre merece la pena comentarla y profundizar un poquito en ella, ¿vale? Como bonus, digamos, traigo el contrapunto positivo de la paz, porque mucha gente, sobre todo ahora que hay esta tendencia de si hablamos en positivo, hablamos en negativo, Ujú. empatizar y no sé qué, tiene como un contrapunto positivo. Entonces, vamos a ver la paz y vamos a ver que la paz es problema, agitación, solución, y vamos a ver su contrapunto positivo. En vez de hablar de los problemas, hablar de más de deseos, de empatizar, de comprensión, etcétera, etcétera. También os Vale. traigo la Pastor, que es como una ampliación de la paz para elementos más largos y luego otra específica para guiones, ¿vale? Buenísimo, Y si buenísimo. queréis, nos metemos a ello. Perfecto, a mí me parece genial. De hecho, bueno, quiero antes dejar claro que PAS, el método PAS, como decía Paula, ¿no? Problema, agitación, solución, para mí no solo es fundamental a nivel de copy, sino que en nuestro día a día, yo por lo menos, cuando se trata de vender, convencer a otra persona, persuadir a otra persona, es muy importante siempre esto. Por ejemplo, si nosotros queremos vender algo, por muy pequeño que sea, el hecho de plantearle un problema a la persona, agitarlo y luego plantearle tu solución, hace que la solución, si tú de primera te presentas la solución, pues bueno, es una más, ¿no? Pero si ya en su cabeza está pasándolo mal, ve el dolor, pues de repente se siente mal y le plantear la solución es muy distinto. Entonces, por eso me parece fundamental, no solo a nivel de copy, como os va a explicar Paula, sino a nivel, bueno, pues que en cualquier situación que haya que vender me parece brutal y yo de hecho lo utilizo mucho Mm, pues expresándome. sí, es que incluso aunque el objetivo no sea vender, sino a lo mejor convencer, vamos a decirlo así, o persuadir, o incluso hacer ver a una persona algo que tú sabes que está equivocado o que puede hacerlo mejor, es una estructura que funciona para todo. Entonces, vamos a ir, si queréis, viendo cada uno de los puntitos Ujú. eh, para intentar profundizar eso, que no haya problemas, ¿no? Porque dices tú, vale, problema, agitación, solución, genial, súper claro. Pero, ¿qué entra dentro de cada uno de estos puntos, ¿no? Entonces, eh, voy a ir desgranándolos para intentar pues eso, que los comprendamos de una forma profunda, porque como decía antes, una vez que los comprendes, puedes tú darles la vuelta y puedes hacer enredos que se te ocurra a ti con ellos sin perder, evidentemente, el núcleo de lo que tiene que decir, ¿no? Esta Genial. sección. Entonces, empezamos con el problema. Eh, Cuando hablamos de un problema, sobre todo en esta parte, nos referimos a cosas que esta persona, digamos, que ya sabe, ¿no? Es como un poco lo superficial. Empezamos por ahí, no podemos empezar como a saco con algo que no va a conectar, sino que empezamos con lo que, digamos, son problemas obvios, que la gente ya los conoce, ya sabe que los tiene. Incluso aunque puede que no los tenga identificados como un problema, ¿no? En el momento en el que tú los expones, los reconoces tú, anda, mira, sí, esto me pasa a mí, ¿no? Esa es la reacción que buscamos aquí, un problema Claro, superficial, perdón, ¿no? Vamos a empezar suave, vamos a ir eso, que la persona empiece como a empatizar, vamos, y al revés, nosotros a empatizar con esa persona diciendo, oye, mira lo que te estamos contando, mira esto, ¿a ti te pasa esto? ¿No? Luego traigo un pequeño ejemplo para que veamos de lo que hablo, ¿no? ujú. Después de este problema viene la parte de la agitación y van muy de la mano, por eso os los pongo seguidos, ¿vale? Porque el objetivo de la agitación es que esos problemas de los que hablábamos antes, que eran así, pues bueno, superficiales, vale, oye, están ahí, genial, pero tampoco me molestan mucho. En este momento, el objetivo, siendo un poco exagerados, ¿no?
Lo que queremos aquí es que la persona los considere algo de vida o muerte. O sea, este problema se ha convertido en algo prioritario, en algo súper urgente, en algo que tengo que solucionar ya. Ese es el objetivo de la agitación, ¿no? Entonces, es como meter el dedo en la llaga, profundizar muchísimo en los dolores. Y aquí es importante que diferenciamos que tanto en los deseos como en los dolores hay como diferentes niveles, ¿no? Pues lo que hablábamos antes, que son, se podrían llamar problemas conscientes, que son pues eso, más obvios, que la gente los identifica de forma muy obvia, muy notoria. Luego tenemos problemas o deseos más inconscientes o Ujú. filosóficos, como tú los quieras llamar, y luego tenemos los problemas o deseos prácticos. Aquí lo que buscamos son los deseos más profundos, los más filosóficos, los inconscientes, ¿no? Pues, y traigo un ejemplo muy tonto, pero yo creo que es bastante claro. Entonces, vamos a imaginarnos que el problema no es que hay mucho tráfico. Ese es nuestro problema, el problema del que le vamos a hablar a la persona y sobre la ¿Vale? solución que le vamos a dar, ¿no? Hay tráfico. Entonces, ¿cómo lo agitamos? ¿Cómo hacemos de algo tan estúpido como hay tráfico, que todo el mundo sabe cuáles son los problemas de que haya tráfico, que si el estrés, que si la contaminación, no sé, podemos tirar por mil ramas diferentes? ¿Cómo lo agitamos y lo convertimos en algo, digamos, atacando el sentimiento, no tanto lo obvio, no lo superficial, sino el sentimiento que hay debajo, ¿no? Pues, por ejemplo, yo tengo, me miro aquí la chuleta para que no se me olvide nada de lo que he apuntado, Ujú. ¿no? Y detrás de que haya tráfico puede haber el clásico llego tarde o incluso tengo que levantarme antes y me da por culo porque oye, a mí me gusta dormir. Pero Claro, es que también si hay tráfico, llego cansado. Entonces ya nos metemos un poquito más en voy a pasar todo el día cansado, voy a estar todo el día de mal humor, ¿no? Pero también, si hay tráfico, tengo menos tiempo para disfrutar, por ejemplo, de mi familia, porque llego más tarde a mi casa, imaginemos, ¿no? Del trabajo a casa. Entonces, una agitación, algo más profundo, podría ser que hablamos que tengo, pues eso, tengo menos tiempo para disfrutar con mi familia. No es claro. algo tan obvio, es algo más profundo, pero es que está ahí, ¿no? Si hay tráfico, me da dolor de espalda, porque a lo mejor voy en, yo qué sé, en autobús. Y cuando hay tráfico, el autobús tarda más, estoy más tiempo mal sentado, apetiguñado, de pie, y entonces tengo dolor de espalda, lo que se traduce en que tengo que ir al fisio, que gasto más dinero, que estoy más incómodo, que no puedo salir a correr los fines de semana. No, vamos Ujú. profundizando, ¿no? Si hay tráfico, mancho la ropa porque sudo, por ejemplo, y entonces tengo que cambiarme la ropa más a menudo. En vez de utilizar una camiseta 2 días porque no he sudado y está limpia, pues hoy he sudado, la tengo que poner a lavar. No son cosas que no son tan obvias, pero que están ahí, que hay una correlación, ¿no? Pues tengo que hacer una meditación más larga porque me he descentrado, tengo que hacer una clase de yoga cuando, pues yo qué sé, no la he pagado y tengo que pagar extra, ¿no? Pues como más porque me aburro. No sé, son cositas que como peor, por ejemplo, ¿no? Porque no Ujú. tengo menos tiempo para hacer la compra y que sea saludable o para cocinar yo y como fuera. Son Claro. cositas que vas profundizando que no son tan obvias, ¿vale? Y esto es lo que hacemos en la agitación. Unimos el problema que hemos expuesto, que es hay tráfico, con la agitación, con algo súper profundo, que la gente no se da cuenta y diga, uff, como no lo he pensado antes, esto necesito solucionarlo. Claro, es decir, que en este caso das el problema y lo agitas, primero planteando dolores que seguramente conozcan, pero además les planteas nuevas o le descubres dolores que en ese momento no se habían planteado y todavía les agitas mucho Exacto. más ese problema. Eso es. Ujú. Eso es llegando lo más al fondo posible, siempre evidentemente con una lógica y una conexión entre el Claro. problema y la solución a posteriori, porque si tú no, pues eso, hablábamos después de, pues, de meditación, de yoga, de no sé qué, si no tiene nada que ver luego la solución con eso, pues a lo mejor a ti no te compensa agitar por ese lado, ¿no? Vas tú tanteando, pero es intentar profundizar lo máximo posible, llegar al fondo, más fondo que podamos. Ujú. ¿Vale? Y luego, después de eso, evidentemente, la solución, que es cuando tú ya le has, digamos, volado la cabeza y la persona está temblando y decir, a ver, que yo necesito solucionar esto, pues eh, mm, le das la solución y dices, bueno, tranquilo, que esto se puede solucionar así. Y entonces ya eres como salvador, ¿no? Ya lo que tú decías antes, ¿no? Esa percepción cambia mucho si empiezas por un lado o empiezas por el otro. Entonces eso es lo que buscamos con la paz. Qué bueno. Qué bueno. De hecho, como decía antes, al final esa es una técnica
que puede ser muy famosa, pero que no deberíamos de tener fuera de la cabeza en ningún momento porque es que es Mm, muy interesante, como decía, no solo para tema copy, sino para hablar, para persuadir en cualquier momento y de hecho está muy claro. en el día a día. Sí, sí, es que es súper versátil. Y luego, como decía, tenemos también ¿no? Pues el contrapunto positivo, porque lo que decía, hay mucha gente que dice es que a mí no me gusta hacer copy en versión negativa, ¿vale? No pasa nada. Vamos a darle la vuelta y entonces hacemos una EPO, ¿no? Un nombre un poco aleatorio, pero por las partes, que es empatía, posibilidad y oportunidad, ¿vale? No hablamos de ninguna de las otras partes de la paz, pero que al final son exactamente lo mismo, porque empatía es, en vez de hacerle ver que sabes el problema que tiene, hacerle ver que le comprendes. Claro, No es como despertar esa confianza a través de la empatía, pues con storytelling, una conexión más emocional. Yo he pasado por lo mismo, por ejemplo, un poco esa idea de arropar al lector, ¿no? Que se sienta, pues eso, esa conexión empática, es lo que vamos a trabajar más hacia, pues eso, los deseos o claro, ese tipo de cosas, ¿no? Luego la P, la posibilidad. No les agitas el problema, no les haces más daño, sino les haces ver que hay una posibilidad de lograr lo que ellos quieren, ¿no? Arriba empatizaste con, por ejemplo, los deseos, vamos a decir. Entonces, en la posibilidad tú les haces ver que existe un camino para lograr esos deseos, ¿no? Existe, la transformación es posible del punto A al punto B, ¿no? Que puedes hacerlo. Profundizas en esos deseos, profundizas en ese camino, profundizas, pues eso, en ese cómo lo vamos a hacer. Y luego le presentas la oportunidad, que es pues eso que te va a dar la transformación. No es una solución, tú no estás solucionando la papeleta porque no necesita que le solucionen la papeleta, sino que le das una oportunidad de lograr lo que desea, ¿vale? Es un enfoque diferente, pero al final es exactamente lo mismo. O sea, las bases son las mismas, simplemente cambia un poco el enfoque, porque hay gente que es verdad que reacciona mejor a lo positivo, claro. incluso sectores enteros que reaccionan mejor a lo positivo. Pues ya tenemos este contrapunto que trabaja lo mismo desde otro enfoque. Claro, me parece muy interesante, sobre todo porque para todas las personas que os dediquéis al mundo del tráfico online y publicidad, tenéis que tener en cuenta que hay sectores, por ejemplo, que Facebook tiene muy ojeados y si utilizamos, por ejemplo, la técnica PAS, hay veces que podemos llegar a ser bloqueados, ¿vale? Entonces, por eso hay que utilizar alternativas más positivas. Por ejemplo, un sector de estos bastante famoso con bloqueos, cuentas propietarias de anuncios y demás, es el sector de la salud. Por ejemplo, dentistas, operaciones estéticas, etcétera, etcétera. A Facebook no le gusta que le hablemos de, por ejemplo, un problema, ¿no? ¿No te sientes bien con tu cuerpo? ¿No te gustan tus dientes? Es decir, ahí estamos planteando un problema, como dice la fórmula PAS, ¿no? Pero realmente Facebook interpreta que estamos pues, poniendo un contenido negativo en su muro, etcétera, etcétera. Por eso, aquí es muy interesante escuchar, por ejemplo, la otra versión de fórmula, ¿no? Más positiva, como dice Paula, por ese motivo, ¿no? Porque hay sectores que igual hay que ir más a lo positivo, no solo porque igual el cliente le puede aceptar mejor, porque yo creo que en ese sentido, por ejemplo, evidentemente, nos duele más que nos digan que no nos gusta nuestro cuerpo que algo positivo, ¿no? Pero es que si no, en Facebook probablemente nos podrían bloquear el anuncio, o sea que hay que tener muy en cuenta esas dos posibilidades muy diferentes a la hora de tomar acción en los copies. Sí, mira, justo eso te iba a decir cuando dijiste el ejemplo del mundo de la salud. Es curioso porque Facebook, como dices, banea lo negativo, pero a la gente que está buscando una solución le funciona mucho mejor lo negativo. O Claro. sea, a la gente que tiene un problema de salud le funciona mucho mejor lo negativo, pero así pues teniendo estas posibilidades de jugar, puedes encajar en los dos. Puede que Facebook no te banee, oye, les atraes desde lo positivo y luego a lo mejor pues haces una comunicación más negativa, vamos a decirlo así, en pasos más adelante, ¿no? Pues tienes es lo que decía antes, ¿no? Al conocer las fórmulas, lo que hace cada parte, lo que se trabaja en cada punto, te da esa versatilidad, esa posibilidad de decir, bueno, pues aquí en vez de hablar de lo negativo, voy a hablar de lo positivo, pero sé cómo organizar la información de una forma eficaz, que al final es para lo Claro. que es la fórmula. Claro, porque nos vamos a encontrar diversos factores a la hora de elegir uno u otro copy, porque como tú dices, en el sector salud, por ejemplo, bajo mi punto de vista también funciona mucho mejor quizá lo negativo porque a la gente eh, le provoca más pues, sensación de tengo que cambiar algo negativo que algo positivo, ¿no? O en forma de deseo. Pero sin embargo,
necesitamos normalmente utilizar copies positivos porque si no, Facebook nos va a bloquear. Por lo tanto, está muy bien conocer los dos escenarios, saber, evidentemente, a qué tipo de cliente le va a afectar para bien o para mal cada copy o cómo le va a afectar mejor, pero hay veces que podemos usar uno o debemos usar otro, como en este caso, ¿no? O sea, que es buenísimo, por ejemplo, tener Claro, un copy de esta forma positiva, ¿no? sí, para tener ahí ese juego. Eso es. Pues nada, si quieres, seguimos y porque de la Paz nos nace la Pastor, ¿vale? Que os decía al principio. No tiene nada que ver con Javi Pastor, aunque parece que sí, pero no tiene nada que ver con Javi Nada. Pastor, ¿vale? Esta fórmula lo que hace es simplemente ampliar la Paz o su contrapunto positivo, ¿vale? El que la hemos visto vale lo mismo, porque si os fijáis, Pastor tiene la PAS, ¿no? De problema, agitación, solución. Entonces, Ujú. lo que hace es ampliarla para que nos pueda servir para copies más largos, como páginas de venta, por ejemplo. Se utiliza mucho en páginas de venta. Es muy fácil, muy versátil para utilizarlo. La verdad que es una de las que más me gusta, que me preguntabas antes. La Pastor para páginas de ventas es muy buena porque te da bien todos los detalles, o sea, todas ¿no? Dónde encajar cada una de las piecitas y Ujú. te deja también cierta libertad. Entonces, si queréis, vamos a verla partiendo ¿no? Tenemos ya la paz, que ya hemos hablado antes, no voy a repetirme, ¿no? ¿Qué son estas últimas tres letras? La T, la O y la R del pastor, ¿no? Entonces, bueno, empezamos con paz o la positiva, ¿recordad? Y la T es justamente de testimonios, que siempre genera mucha duda, ¿no? ¿De dónde narices pongo yo los testimonios en una página de ventas? ¿Dónde pueden encajar bien? Bueno, pues mira, esta fórmula te lo dice. Justo de la solución, después de la solución tenemos los testimonios. Pero ojo, que esto ya se me ha olvidado a mí. Muy importante, la solución no es la oferta, ¿vale? Eso hay que tenerlo bien Ujú. claro. La solución no es, por ejemplo, en un infoproducto que suele generar bastante dudas, no es hablar de los módulos, no es hablar del soporte, no es hablar de la duración, ¿vale? Eso no es la solución. La Ujú. solución es el mecanismo, los beneficios del producto, ¿no? Lo que se va a llevar la persona, el punto B, la transformación, Ajá. ¿vale? Eso es importante que lo diferenciemos, ¿vale? Después de los testimonios va la oferta y aquí ya sí es donde hablamos de módulos, y ya pasamos más, digamos, de beneficios a las características, más la parte más Vale. racional, ¿vale? Entonces, no confundir esas dos. La solución es más hablando del mecanismo, a lo mejor, y la oferta, después de los testimonios va la oferta, es ya la parte más lógica, más racional, más de ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo de los colegios? El Ah, currículo que se va a cursar, ¿vale? sí. Digamos eso, los módulos, el soporte, sesiones, etcétera, etcétera, ¿vale? La oferta ya es un poco más la parte racional. Y después de la oferta tenemos la R, que la R, depende un poco a quien le preguntes, significa respuesta, recapitulación, pero bueno, es un poco esta idea, ¿no? A mí me gusta identificarlo como respuesta, respuesta a las objeciones, respuesta a las dudas. Es decir, aquí es donde ponemos la garantía para romper objeciones, las facts, ¿no? Para romper esas dudas y objeciones también. Si tenemos a lo mejor trabajar las objeciones y bien identificadas, pues es aquí el momento de a lo mejor añadir un bloque específico para trabajar esas objeciones, ¿no? En la respuesta. ¿Vale? Ujú. Entonces tenemos a partir de la paz, la pastor, problema, agitación, solución, testimonio, oferta, respuesta. Y ya tenemos una página de ventas bien larga. Buenísimo. ¿Vale? Esa es una fórmula De muy hecho, sencilla, pero que sirve mucho. Dime. lo que quería decirte es eso, ¿no? Que de hecho, por ejemplo, en los anuncios al final, perdona, en los anuncios, al fin y al cabo, normalmente, pues bueno, es un copy más cortito, podemos salir del paso y alguien que igual no es experto en copy, como por ejemplo es mi caso, ¿no? Que nunca he estudiado mucho copy, tengo pues lo básico, pues en los anuncios perfectamente puedo salir del paso e incluso funcionar bien, ¿no? Pero cuando te llega una landing de ventas, por ejemplo, en la cual tienes ya que tener más experiencia, saber un poco el por qué haces las cosas en la landing, por qué vas de un sitio a otro, del punto A al punto B, por dónde pones la promesa, dónde explicas esto, lo otro. Pues aquí, en este caso, sí que, por ejemplo, es muy interesante para gente igual que no tiene tanta experiencia, esto, ¿no? Pues que te diga, mira, existe la fórmula Pastor, haces esto paso a paso y llega un momento en el cual, de repente, tienes una landing de ventas que tiene una estructura bastante potente para poder convertir. Porque es lo que decía al principio de la reunión, ¿no? Que al final
si no tenemos esta fórmula, nos ponemos a escribir, pero realmente no sé si voy a tocar un dolor, si voy a agitar el problema, si hay una solución, si hay testimonios, no lo Claro. sé, ¿no? Entonces, esto me parece fundamental para todos nosotros. Claro, claro, exacto, porque es eso. Se habla de, pues encuentra tu promesa, tu propuesta de valor, no sé qué, no sé cuánto. Vale, pero ¿y dónde coloco todo esto, no? Entonces, la propuesta de valor, ¿qué es? Pues generalmente es o bien el problema con una breve solución o el deseo y cómo lograrlo. Vale, pues eso vamos a ponerlo arriba. Es una frase muy potente que vamos a poner arriba. ¿Dónde ponemos, pues eso, la promesa si está basada en 100% la solución? Bueno, pues ya sabes, tienes una parte de solución. Entonces, tú vas a ir encajando ahí los elementos. Cada elemento te va a decir qué tipo de información tienes que poner ahí. Tú con todo lo que has recopilado ya vas a saber organizarlo. Entonces, te dan una guía bastante fiel y bastante eficaz. Qué bueno, qué bueno. De hecho, para gente como yo, por ejemplo, como te decía, pues uso el copy a menudo, pero igual no para landings grandes. Y como tengo que hacerlo sí o sí por lo que sea, pues la verdad que nos cuesta, ¿no? Porque tenemos que tener una estructura y esto nos ayuda muchísimo. ¿Hay alguna otra fórmula que tengas por ahí preparado o son las tres? Sí, no, tengo una última porque, bueno, la de la paz y la positiva al final son la misma. Entonces tengo Claro. la última para vídeo, ¿vale? Más enfocada a guiones. Esta Ujú. funciona. La paz, por ejemplo, también funciona bien para guiones. Pero bueno, ahora ¿no? Está muy de moda pues hacer otro tipo de fórmulas. Entonces, pues vamos a comentarla aquí también. Y ya tenemos, pues, oye, diferentes medios. Ya tenemos un anuncio, ya tenemos una landing, ya tenemos un guión y con eso, pues, prácticamente podemos escribir cualquier copy, más largo, más corto. Con esto se puede escribir cualquier copy. Claro. Eh, Se llama, bueno, la fórmula tiene mil nombres, cada uno como la quiera llamar, ¿no? Es la típica gancho, historia, desenlace. En el curso de Javi, por ejemplo, la llamamos GESA por las partes y es un nombre que si te lo aprendes te deja bastante claro cada una de las partes. Entonces, bueno, yo os animo a que lo aprendáis, ¿vale? GESA, G-E-S-A, porque es que al final es eso, si queremos, estamos utilizando estas fórmulas para saber cómo organizar la información y el propio nombre de la fórmula te lo dice, pues Claro. oye, mejor, porque así no tenemos que tal. Entonces, ni gancho, historia, desenlace, ni nada. GESA, es mucho más Es, sencillito. Porque, ¿a qué corresponde todo esto? Pues a gancho, encendido, solución y acción. Vamos a ver ujú. qué es cada una de estas cosas, ¿no? El gancho está también es bastante conocido, creo que pocas dudas va a generar, pero bueno, vamos a comentar un poquito sobre el tema, ¿no? Sí. Aquí podemos utilizar una información de esta disruptiva, que tanto se lleva esta palabra ahora mismo, ¿no? Pues Ujú. es el momento de hacer algo disruptivo. Puede ser una historia, puede ser como una verdad, un dato que rompa. Aquí el caso es algo concreto, algo al grano, ¿vale? Cortito, porque recordemos que estamos hablando de guiones para vídeos, sobre todo en esta fórmula, y que la atención es bastante limitada. Entonces, Sí. tiene que ser los primeros segundos algo contundente que haga que el usuario se pare, ¿vale? Entonces, por ejemplo, una historia con algo de salseo, con algo pues, de penilla, vamos a decirlo así, ¿no? Que a Ujú. todo el mundo le gusta el cotillo. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de historia. Eh, Espera, que la tengo aquí y así no me la invento, que ya la he pensado en su Ya día de chuleta. y ya hice yo mis deberes. Vale, aquí la tengo. Dice, cuando empecé mi recorrido laboral, me pasé 6 meses enviando currículums, más de 300 emails y 75 fotocopias en total, ¿no? Nadie me dijo lo que te enseña, perdón, nadie me dijo que lo que te enseñan en la universidad no es suficiente. Vale, ese sería, por ejemplo, el Claro. gancho. Ok, pues te estoy contando una historia que a la Conectas. gente le gusta el salseo y es una verdad que la gente, pues eso, y además aquí también utilizamos muchos elementos como puede ser el enemigo común, ¿no? Que es lo que te enseñan en la universidad, eh, problemas muy actuales como que no vale mandar currículums, nadie te responde, ¿vale? Entonces aquí la idea es eso, esa historia que haga que la gente se detenga, ¿no? Para luego Ujú. pasar a lo que llamamos, lo que he llamado, o lo que ha llamado en el curso de Javi, esto no es mérito mío, evidentemente, el encendido. ¿Vale? Ujú. Que aquí es trabajar un poquito la empatía, ¿no? Porque lo que queremos aquí es que el lector conecte con la historia de arriba, porque a lo mejor se paró, pues eso, lo que decía, ¿no? Por el salseo, por el cotilleo, porque bueno, sí que algo que le sonaba o que le removía un poquito por dentro, pero puede que no sea 100% lo que su historia, ¿no? Como su historia, Ujú. su vivencia. Igual no se identifica con que haya mandado tropecientos mil currículos y lo del título universitario o ir a la universidad, porque a lo mejor no ha ido a la universidad o lo que sea, ¿no?
Entonces aquí es para conectar esa historia que le ha hecho detenerse con lo que a él realmente le va a hacer, pues eso, le va a encender. Por eso es buena esta fórmula, porque cada una de las partes te dice lo que tiene que hacer, ¿no? Aquí en este caso tenemos que encenderle. Tenemos que decir, hoy quiero esto, ¿no? ¿Qué pasa Sí, aquí? picar Esto la sí que es curiosidad. para mí, ¿no? Eso. Eso es, esa curiosidad, ¿no? Entonces, a lo mejor eh, todo esto evidentemente tiene que ir hilado, no puedes hablar en cada sitio de una cosa diferente, ¿no? Claro. Vamos a seguir con el ejemplo. Si decimos, yo que 6 meses enviando currículums, 375 fotocopias, nadie me hizo ni puto caso, no sé qué, pero a lo mejor mi avatar conecta con la situación de que a los 45 años ya no la situación no mejora porque si no tienes trabajo, nadie te va a llamar porque ya eres demasiado mayor. En un lado porque no tienes experiencia, en otro lado porque eres demasiado mayor. Lo conectas, yo te cuento mi historia para engancharte y aquí lo empatizo, lo conecto, te enciendo con tu historia, que puede ser la de pues eso, que a partir de cierta edad, como que ya no eres apto o que eres demasiado mayor para el mercado laboral, ¿vale? Hemos hecho ese gancho del salseo y lo hemos conectado con la empatía, con el encendido, con que esa Ujú. persona se remueva con su propia situación, ¿no? Buenísimo. Después viene la solución, que la solución pues es un poco lo mismo que ya habíamos comentado, ¿no? Que por ejemplo, en este caso, dices tú, oye, ¿cómo va a ser la solución? Algo que, pues eso, que conecte eh, una persona que acaba de salir de la universidad y no consigue trabajo con una persona que ha tenido trabajo pero ya no la contratan. Bueno, pues a lo mejor estamos viendo, pues por el ejemplo más cercano, un curso de copywriting, que Claro. dices, sea cual sea tu situación, ya sea que no encuentras trabajo, la universidad no era, o sea, la vida laboral no era lo que te permitía la universidad, o que el mercado te considera demasiado mayor, siempre tienes la opción de reinventarte y decidir tú con tus propias normas. Aprende copywriting, por ejemplo, ¿no? Un Sí, sí. ejemplo así un poco churrero, pero para que veamos cómo se conecta uno con lo otro. Ujú. Y la última parte de la fórmula, para que no nos quedemos, porque a veces pasa, esto pasa mucho, que la gente dice, ah, ya está, ya les he contado mi historia, ya les he dicho lo que soluciono, pero no les hemos dicho actúa. Entonces la última Claro. parte de la fórmula es acción. No te Ujú. quedes parado en la solución, diles qué quieren que hagan, ¿no? Pues en este caso, recordemos que es un vídeo, pues yo que sé, suscríbete a mi canal, ven a mi evento y Claro. continuamos hablando del tema, lo que sea, ¿vale? La acción, para que no quede ahí en saco roto y dice, ah, qué interesante, ¿y ahora qué? No, pues actúa, ahora haz esto, haz lo que sea, ¿vale? Por eso me gusta el nombre este, porque cada una de las partes, o sea, cada una de las letras del nombre, ¿no? Del acrónimo, te dice lo que tienes que hacer. Gancho de enganchar, encendido de encender, de remover, solución para decirles lo que ofreces y acción para que no te quedes ahí, ¿no? Que no hagan nada. Claro, de hecho, la llamada a la acción es algo fundamental para todos los copies, landings, etcétera, etcétera, que hacemos a nivel copy, porque parece que no, que se sobreentiende, pero a la persona le tienes que decir qué es lo que quieres que haga, ¿no? Pues ya sea darle like a un Exacto. vídeo, suscribirse, pasar al landing, registrarse, por lo tanto, me parece muy importante que recalques el tema de la llamada a la acción, ¿no? Y bueno, en este caso, Paula. Me parece que hemos tenido un contenido buenísimo porque por un lado nos has hablado de copies, por ejemplo, para hacer anuncios, por otro lado podemos ya hacer un copy para una lead de ventas y por otro lado podemos llegar a hacer guiones para vídeos, ¿no? O sea que yo creo que ha sido una masterclass bastante completa. A mí me ha parecido muy interesante. De hecho, a mí personalmente me va a servir y de verdad que saco cosas muy importantes estos días de sesiones que hago contigo y con demás compañeros. O sea que en ese sentido, muchísimas gracias porque, bueno, ha sido un contenido de 10 de verdad. Bueno, pues de verdad que espero que ayude porque eso es un tema que ya está muy visto, pero creo que no profundiza lo suficiente y no ayuda lo suficiente. Entonces, quería yo pues oye, aportar un poquillo ahí, que la gente de verdad entienda lo que son estas fórmulas, que no sea porque lo decimos nosotros y ala, y cómo se utilizan de verdad. Pues de verdad que estoy seguro que así es. Y nada, animar a la gente a que si le ha gustado, pues que le dé like al vídeo, que se suscriba, bueno, estamos haciendo contenido muy interesante y yo creo que va a venir más y bueno, si vais suscribiéndose y darle like, comentando también un poco qué es el tipo de contenido que queréis, vamos a hacer ese contenido que nos pedís y así es como vamos a poder daros todo lo que nos vayáis pidiendo, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias, Paula. Nos vemos en la siguiente, que ya tengo ganas de saber algo más. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo todos, ¿vale? Un abrazo. Chao. Chao.